Hola, buenas. Vamos ahora con el tercer vídeo ya y espero que el último, si esto no se me extiende demasiado, de espacios duales. Ahora vamos a ver el tema de anuladores y posiblemente después veamos el tema de aplicaciones traspuestas. Espero que me quepa todo en un vídeo y que no supere una hora, porque si no me voy a pegar un tiro. Anuladores. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al tema de anuladores. Nosotros tenemos que una forma lineal, lo hemos visto antes, perteneciente al dual, se puede ver como simplemente una ecuación. Sí, se puede ver como una ecuación que te va a dar el valor. O sea, se puede ver como un ax1 más bx2 más c, ¿verdad? Así hasta xn, que te va a dar luego un valor una vez que tú le apliques un vector. Es como sustituir un vector en una ecuación, ¿vale? Entonces realmente podemos ver una forma lineal como un a1x1 más anxn, ¿vale? Vale, si yo esta forma lineal la igualo a cero, digamos que esto es como si fuera un sistema de ecuaciones lineales con una sola ecuación, ¿vale? Es decir, que esto va a tener, pues si hay n incógnitas, pues tendrá n-1 parámetros, por tanto habrá n-1 vectores en una base que me cumpla que todos los vectores que sean combinación lineal de esa base me cumplirán esta ecuación. Si dicho a voz de pronto suena un poco raro, pero si recordáis lo que veíamos de los hiperplanos, que los hiperplanos se podían definir como el conjunto de vectores que pertenecen a V, tal vez que la forma lineal de V es igual a cero. Vale, pues es lo mismo, o sea, es el conjunto de vectores que nos cumple que esto es igual a cero. ¿Vale? Y se calcula exactamente igual. Entonces, ¿qué es realmente un anulador? Pues el anulador de una forma lineal es el conjunto de vectores que me lo igualan a cero, ¿vale? Que me lo anulan, ¿vale? De una forma lineal, pues ya hemos visto, si tiene n... O sea, si una forma lineal tiene n incógnitas, pues va a tener n-1 vectores y precisamente todos esos vectores van a ser el hiperplano. Todos los vectores estarán dentro de este hiperplano. Si yo me cojo, por ejemplo, varias formas lineales, ¿vale? No me sé más letras. Pues, vamos a dejarlo, vamos a poner aquí un phi primo, ¿vale? Imagina que yo me cojo tres formas lineales, ¿vale? Todas con su a1x1 más anxn, ¿vale? Pues, y me las igualo todas a cero. Realmente aquí lo que estoy obteniendo es un sistema de ecuaciones lineales. Estoy obteniendo un sistema de ecuaciones lineales. Y si yo resuelvo este sistema de ecuaciones lineales, lo más seguro es que me vaya a dar un conjunto de vectores, que lo calculo con parámetros y tal, que eso lo hemos visto en el tema de subespacio y tal, que podemos sacar de aquí, digamos, unos parámetros que serán el conjunto de soluciones de todas estas ecuaciones. Y ese conjunto de soluciones realmente nos va a determinar una base del plano o de, digamos, el subespacio que nos va a determinar todas las soluciones de estos sistemas de ecuaciones lineales, y esas soluciones, ese subespacio, va a ser el anulador, ¿vale? Esto así como concepto rápido, ¿vale? Como una pequeña introducción a lo que es el anulador. Vamos a hacerlo un poquito más formal, porque esto la verdad es que ha sido bastante informal. ¿Dónde tengo el borrador? Coño, pues el borrador está aquí. Vale. Vamos a olvidarnos de esto. Y vamos a definirlo bien. Vale, pues sea S un conjunto de vectores. Ese contenido en V, que es un conjunto de vectores de V. Puede ser un conjunto de 3 vectores, de 6 vectores, de 8000 vectores, ¿vale? El caso es que es un conjunto de vectores de V. No tiene que ser base, ni sistema de ecuaciones lineales, o sea, ni linealmente independiente, ni sistema de generadores, nada. Solo un conjunto de vectores, ¿vale? Pues el anulador de S se va a definir como el conjunto de... momento, que no quiero poner nada erróneo. Vale, sí. Se va a definir como el conjunto de formas lineales pertenecientes al dual,
tales que esa forma lineal por v, o sea, esa forma lineal aplicada a v va a ser igual a 0 con v perteneciente a S, ¿vale? Es decir, que si tú le aplicas esa forma lineal del anulador a cualquier v de S, pues me va a dar 0, ¿vale? O sea, así de sencillo, o sea, realmente es sencillito, son solamente formas lineales que nos cumplen esto. Vale, vamos a profundizar, porque esto de aquí, nada más que de esta definición, podemos sacar varias propiedades. La primera propiedad es que el anulador de S es un subespacio vectorial. ¿Vale? Pues nada, que para comprobar que el anulador de S es un subespacio vectorial, pues simplemente tenemos que comprobar que A phi más B psi, que esto será, bueno, A phi más B psi, vamos a aplicárselo a un V, ¿vale? Vale, pues tenemos que si phi y psi pertenecen al anulador de S, entonces pues, tenemos que comprobar que A phi más B psi pertenece al anulador. Entonces para eso lo único que vamos a hacer va a ser evaluarlo sobre un V, y bueno, como phi y psi son lineales, podemos esto reducirlo a A phi de V más B psi de V. Y claro, phi de V, tal que V, por cierto, V pertenece a S, phi de V con V perteneciente a S sabemos que va a ser 0. Y psi de V va a ser 0 porque los dos pertenecen al anulador. Entonces esto va a ser igual a por 0 más B por 0, que esto es 0. Total, A psi más B psi, o sea, A phi más B psi pertenece al anulador porque es igual a 0 para todo vector perteneciente a S. Vale, primera propiedad comprobada. Vamos a ver la segunda. La segunda nos dice que si S está contenido en S', entonces el anulador de S contiene, voy a borrar esto por aquí, ¿vale? El anulador de S contiene al anulador de S', ¿vale? Vale, esto también se puede hacer prácticamente casi inmediato. Fijaos que si tenemos un vector perteneciente a S, pues va a pertenecer a S'. Y claro, si cualquier forma lineal, o sea, todo vector de S va a pertenecer a S', y si cualquier forma lineal de S' también es forma lineal, o sea, queremos comprobar que también es forma lineal de S, eso quiere decir que para todos los vectores de S', que recordemos, si esto es... ¡Hostia! Bueno, que ha habido una pequeña dificultad en la grabación del metraje, pero continuamos por donde lo habíamos dejado. Habíamos dicho que si tenemos un vector perteneciente a S, entonces V pertenece a S'. Y entonces, para toda forma lineal perteneciente al anulador de S, para toda forma lineal del anulador de S se verifica. Porque las formas lineales del anulador de S quiere decir que phi de V con V perteneciente a S' va a ser igual a 0. Entonces, como phi de V de todo S' va a ser igual a 0, en particular, phi de V para V perteneciente a S también va a ser igual a 0. Entonces se verifica que phi pertenece al anulador de S. Fácil, fácil. Luego, el tercer apartado, que nos va a decir que el anulador de S es igual al anulador de LDS, que recordemos que LDS son todos, digamos, el subespacio generado por todos los vectores de S', perdón. Esto es básicamente una consecuencia de esto de aquí, y sumarle un poquillo de cosas. No me voy a parar porque es prácticamente lo mismo. Es bastante sencillo comprobar, incluso lo podéis probar vosotros si os ponéis, pero es más que nada para que el vídeo no dure 3 horas. Y ahora vamos a hacer, ¿dónde está la shisha?
aquí está la shisha, me ha quedado el tapón. Estos tapones de mierda. Ah. El cuarto nos dice que el anunador de 0 es todo V, bueno, V estrella, perdón, y el anunador de V es 0, ¿vale? A ver, esto se puede comprobar porque si te dais cuenta, ¿qué vectores al aplicarles, o sea, qué vectores no, qué formas lineales si tú le aplicas 0 te van a dar 0? Pues ya hemos visto antes por el teorema ese, o sea, por el corolario ese que habíamos dicho antes, hace ya en el primer vídeo, pues ya habíamos visto que son todas las formas lineales. Entonces todas las formas lineales, V estrella, se anulan en 0. O sea, tú le aplicas 0 y se vuelven 0, ¿vale? ¿Y qué formas lineales hay que aplicarle a todos los vectores de un espacio para que te den 0? Pues trivialmente será 0, porque digamos que para todos los vectores de aquí va a existir una forma lineal, que ya también lo demostrábamos, va a existir una forma lineal que va, si lo escribimos ese vector como una base, o sea, si tú te coges un vector perteneciente a V y escribes una base V, V2, tigrín, Vn, esto se le puede transformar a una base dual, o sea, esto será una base, se puede transformar a una base dual que sea phi de 1, phi de 2, phi de n. Y claro, phi de 1 valdrá 0 en todos menos en v, entonces phi de 1 de v va a ser 1. Ya, entonces esta phi realmente ya no nos sirve como, no nos servirá como perteneciente al anulador. Y así con todos los vectores y todas las formas lineales. Entonces, la única forma lineal que va a hacer que todos los vectores sean 0 será, aquí he puesto 0 pero creo que queda más claro si digo que es phi de 0, que phi de 0 realmente será la forma lineal que a todos los vectores le pone 0. Ya está. Y ya está, y con esto se demuestran unas pequeñitas propiedades de anuladores que son bastante importantes, ¿vale? Ahora vamos a aplicar, porque esto es sobre conjuntos de vectores, ahora vamos a aplicar todo esto que tenemos de anuladores a subespacios, ¿vale? Así que vamos a borrar ese y vamos a poner U subespacio vectorial, ¿vale? U será un subespacio vectorial de V, ¿vale? Ahora hay que probar otras propiedades. La primera de todas es que la dimensión del anulador de U será igual a n menos m, ¿vale? Voy a listar todas las propiedades siguientes, que son 3 propiedades, ¿vale? Y no las voy a probar, la prueba no es difícil, pero sí que voy a dar una idea intuitiva justo después con la que podemos llegar realmente a entender todo esto, que realmente no nos valdría como prueba, habría que extenderlo un poco más, pero sí que nos vale como para entenderlo, ¿vale? Y yo creo que para anuladores lo más importante es entender qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? La segunda propiedad es que si phi es ese isomorfismo que hemos introducido antes, ¿vale? Del teorema este de reflexividad, entonces phi gorda de U es igual al anulador del anulador de U. ¿Vale? Ya está. Entonces sería simplemente escribir que U es igual al anulador del anulador de U. O sea que los vectores que anulan a los vectores que anulan a U son iguales a U. Ya está. Y el tercero nos dice que dado otro subespacio W, entonces U es igual a W si solo si el anulador de U es igual al anulador de W. ¿Vale? Y esto, ya os digo, no lo voy a probar porque me requeriría bastante tiempo, pero ya os digo que esto es sencillo y viene en el libro y tal, o sea que se puede comprobar, pero sí que os voy a dar una pequeñita idea de una cosa, que es como yo entiendo anuladores, y por eso considero que esta es la parte más importante, y si lo entendéis de una manera que, por lo menos yo creo que yo la entiendo de una manera bastante buena, y si lo entendéis así, de puta madre, ¿vale? Imaginaos que nosotros tenemos un subespacio U,
contenido en V, subespacio vectorial. Vale, entonces U se puede determinar de dos maneras. Podemos determinar U como las combinaciones lineales de una serie de vectores, que vamos a decir que son bases y tal, aunque realmente esta forma no la vamos a usar ahora. O podemos determinar U como el conjunto de vectores tales que cumplen una serie de ecuaciones implícitas. Y ya esto de ecuaciones implícitas os tiene que sonar de una cosa que dije en el primer vídeo, ¿vale? Que realmente las formas lineales son ecuaciones implícitas de un hiperplano. Entonces, ¿qué pasa? Si yo junto dos ecuaciones implícitas, entonces tengo dos ecuaciones implícitas linealmente independientes, entonces lo que obtengo es un subespacio que lo determinan dos ecuaciones implícitas, entonces un subespacio de dimensión n-2, siendo n la dimensión de V. Y así puedo ir encadenando con todas las formas lineales, linealmente independientes, muy importante, que quiera. Y puedo determinar todo subespacio a través de formas lineales, ¿vale? Entonces, si U viene determinado por una serie de ecuaciones implícitas, también puedo determinar U por una serie de formas lineales igualadas a cero, que es exactamente lo mismo que ecuaciones implícitas. Entonces tendríamos que la dimensión del anulador de U sería n menos m, siendo m la dimensión de U, que esto se nos caería literalmente de las manos si nosotros ponemos la fórmula que nos dice que la dimensión de V es igual a la dimensión de U más el número de ecuaciones implícitas. Esto se nos cae de las manos, porque si tienes que el número de ecuaciones implícitas es la dimensión de... O sea, tú tienes que la dimensión de U es m, y la dimensión de V es n. Pues entonces el número de ecuaciones implícitas es igual a n menos m. Y ya hemos visto que el número de ecuaciones implícitas coincide con la dimensión del anulador de U. Por tanto, la dimensión del anulador de U es n menos m. Yo digo, esto como prueba sirve como idea intuitiva, pero habría que extenderlo un poco más. También serviría para el tercer apartado. Si tú tienes dos subespacios vectoriales que son iguales, entonces se pueden determinar por las mismas ecuaciones. O sea, por las mismas ecuaciones implícitas, o no tienen que ser exactamente las mismas, pero pueden ser proporcionales. Es decir, una puede ser, pues, A, o sea, una puede ser, perdón, A no, phi, está determinada por una serie de phi, psi, y otra está determinada por A psi más B phi, cosas así, ¿sabes? Que sean proporcionales. Entonces, el anulador de U será un conjunto de ecuaciones implícitas, el de W será una serie de ecuaciones implícitas también, y como son proporcionales, entonces los subespacios son iguales porque vienen determinados por las mismas ecuaciones implícitas. Yo creo que esto, con el tema de viéndolos como subespacios determinados por ecuaciones implícitas, el tema de los anuladores se ve muy bien, porque al fin y al cabo los anuladores de un subespacio son simplemente las ecuaciones implícitas que tiene que cumplir para... O sea, que las ecuaciones implícitas que determinan el subespacio, ¿vale? Hay un montón más de cosas que se pueden decir de anuladores, pero yo lo veo así, y es como la forma intuitiva más importante, sobre todo para resolver ejercicios. Está muy bien verlo así. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Vamos a ver ahora el tema de las traspuestas, las matrices traspuestas. Una vez visto los anuladores, esto ya sería lo último que nos queda ver de espacio dual. Esta parte es bastante extensa y tampoco quiero yo extenderme tanto con demostraciones y tal, así que todas las demostraciones las tenéis en el libro, que por cierto en ningún momento lo he mencionado, ¿vale? Pero el libro que estoy utilizando es un libro de Geometría 1 del Departamento de Geometría y Topología de la Universidad de Granada, ¿vale? Pero seguramente todas estas demostraciones estarán en Wikipedia, cosas así, estoy segurísimo. Si vosotros metéis transposición de matrices y tal, eso seguro que está, ¿vale? Así que yo no me voy a concentrar tanto en las demostraciones, sino que las voy a enunciar, voy a dar una pequeña idea intuitiva y voy a concentrarme en lo que realmente es importante para entender los ejercicios, porque la gran mayoría de ejercicios de matrices traspuestas van a ser ejercicios prácticos y no teóricos. Entonces es necesario que entendáis, o sea, no es necesario que lo entendáis todo para las prácticas, sino la parte que realmente es importante, que es la que yo voy a contar ahora, ¿vale?
Así que bueno, vamos a hablar sobre qué son las matrices traspuestas, ¿vale? Bueno, vamos a definir lo primero, que es FT. FT va a ser nuestra, nuestra aplicación traspuesta. Se va a llamar aplicación traspuesta, que va a ir, bueno, perdón, sea F una aplicación que va de V a V', ¿vale? Pues FT va a ser una aplicación que va a ir de V' dual a V dual, tal que a todo phi' de V' dual me va a hacer corresponder pues FT de phi', que lo único que va a hacer es coger y componer phi' con F, ¿vale? Y esto es una aplicación, y esto es una aplicación, o sea, esto de aquí, esta cosita de aquí, es una forma lineal, y es una forma lineal de V estrella, de V dual, ¿vale? Nada, o sea, eso es así de sencillo, ¿vale? Así es como vamos a definir a nuestra función FT, F traspuesta, ¿vale? Voy a enumerar unas cuantas propiedades que son las que yo os he dicho que más importantes tenéis que saber. La primera de todas es que FT es lineal, ¿vale? FT es lineal y se comprueba muy fácil, simplemente pues como hemos comprobado siempre cuando algo es lineal. Se cogen escalares, se multiplican dos formas lineales de V' dual, se multiplican, se suman entre ellas y se comprueba que el resultado da igual a algo así. Ya está, o sea, así como se comprueba que algo es lineal. La segunda propiedad es que ¿cómo era? Espérate. La identidad en V traspuesta, es decir, esta función que te da la identidad en V traspuesta, va a ser igual que la identidad en V estrella. Pues básicamente es prácticamente trivial, básicamente, o sea, es una línea de demostración al menos aquí en este libro y no me voy a concentrar en eso. Así voy mirando un poco, también es importante saber... Vale, también es importante saber que si tenemos... Uy, 3. Si tenemos un H que va... espérate. Madre mía. Vale. Si tenemos un V doble estrella, otro espacio vectorial, que tal que H va de V', antes dicho estrella no es prima, a V doble prima, que esto se puede ver, mira, si lo vemos aquí sería como V a V', que sería a V doble prima, y bueno, aquí tenemos el dual de V' y el dual de V, y FT va para acá. Esto es F. Vale, pues vamos a llamar a H aquí y simplemente la proposición nos dice... ¿Esto está aquí haciendo ruidos? Espérate. Vale, no os preocupéis, gente, que para la Navidad que viene me pido un trípode guapo, porque si es que esto cayéndose y teniendo que arreglarlo todo el rato es un coñazo. Vale, estábamos diciendo, si tenemos otra aplicación H que nos lleva de V' a W', que es lineal, ¿vale? Lineal, muy importante que todas estas sean lineales. Entonces, si nosotros hacemos, o sea, podemos construir nosotros la composición H con F, o sea, H compuesta con F, que será simplemente aplicar F y luego H, y nos llevará, pues, de V a W'. ¿Vale? Pues si nosotros queremos hacerle la matriz, o sea, la traspuesta a esto de aquí, si os fijáis, mira, con este dibujito se ve súper chulo. Si este es el dual de W', entonces el H traspuesta tiene que ir de W' a V'. Tengo al vecino cantando. Del W' a estrella al V' estrella, ¿vale?
lo tengo ahí, no sé. Bueno, eso, que H transpuesta tiene que ir de V' estrella a V, o sea, W' estrella a V' estrella, ¿vale? Pues ya está, si os dais cuenta aquí en el dibujito se ve súper chuli, que iría de HT, luego a VT y terminaría en V estrella, ¿vale? Entonces esto se puede definir que vaya de esto así, o sea, de V doble estrella a V estrella, ¿vale? Y realmente esta composición de aquí se puede ver como, se puede ver como F transpuesta compuesto con H transpuesta, ¿vale? Obviamente esto tiene prueba y lo mismo, siempre. Y bueno, luego también lo último, voy a hacer aquí, si G también es una aplicación que va de V a V', ¿vale? No hay un W', pues se cumplen como tenemos este espacio de aplicaciones, o sea, si tenemos este espacio de aplicaciones lineales de V a V' y este espacio es un espacio vectorial, pues se debe cumplir, pues, se debe cumplir una serie de propiedades con el tema de las transpuestas. Por ejemplo, que F más G transpuesta, pues será igual a F transpuesta más G transpuesta. Lo mismo con escalares, si yo tengo A por F transpuesta, esto es igual a A por F transpuesta. Lo cual nos lleva a deducir simplemente, voy a bajar un poquito por aquí, lo cual nos lleva a deducir, y lo que se quiere probar en este teorema es eso, que si tenemos una aplicación transpuesta que nos lleva de estos espacios vectoriales a, a este espacio vectorial de todas las aplicaciones lineales de V' al espacio vectorial de las aplicaciones lineales de V' estrella a V estrella, pues esto de aquí es isomorfismo, ¿vale? Es decir, que esto a cada f le va a hacer corresponder un determinado ft, ¿vale? Y esto de aquí es un isomorfismo. Ya está, simplemente con eso. Esto es una serie de propiedades que se prueban, se pueden probar, que yo solamente las voy a nombrar porque si no, luego quiero hacer ejercicio y si no, no me va a dar la vida. Vale, vuelvo. Por cierto, perdón si estoy hablando bajito, ¿vale? Es que es la hora de la siesta, ¿vale? Y no quiero alzar mucho la voz. Y he borrado esto sin querer. Pero eso que como es la hora de la siesta no quiero alzar mucho la voz, no quiero despertar a la gente, que aquí las paredes son de papel. Vale. Bueno, todos estamos familiarizados de la ESO, bueno, de la ESO no, pero de bachillerato. Si te dan una matriz, pues nosotros sabemos calcular su transpuesta. Si por ejemplo nos dan la matriz 1, 2, 0, 1, pues nosotros sabemos que la transpuesta de esta será 1, 1, 2, 0. Ya está. ¿Vale? O sea, sabemos calcular la transpuesta. ¿Pero por qué esto tiene nombre de transpuesta? Pues porque se verifica, y esta es la siguiente proposición que voy a escribir, se verifica que la matriz de Ft, que va desde una base de una base B estrella, o sea, de una base B' estrella a una base B estrella, es lo mismo que la matriz de F de una base B a una base B' transpuesta, ¿vale? O sea, esto es exactamente igual, ¿vale? Si tú te coges una base B y una base B' y la transpones, lo único que estás haciendo es obtener la matriz de cambio de base de la prima del dual a la base dual, ¿vale? Con esto, ¿qué podemos sacar? Pues lo mismo que hicimos en el anterior teorema, cuando hicimos el tema de las inversas y tal, pues podemos volver a sacar que, por ejemplo, la matriz de cambio de base de Ft de B' dual, o sea, de B dual a B' dual, pues es la matriz de F, antes he dicho cambio de base, no es cambio de base, la matriz de aplicación F, de B a B' transpuesta inversa, ¿vale? Lo mismo que hicimos antes, cambiamos las B de lado, pues aquí invertimos, ¿vale?
Estas son propiedades básicas de matrices. Esto se puede aplicar a un montonazo de ejercicios, de la misma manera que hicimos en el otro, que nos daban una base con una serie de vectores y claro, nosotros no podíamos calcular esto directamente, pero sabíamos calcular la matriz de cambio de base de esa base a la base usual, luego le hacemos la inversa y la traspuesta, obteníamos la matriz del cambio de base de la base esa, de esa misma base pero en dual a la base usual, y con eso teníamos las coordenadas de todos los vectores en la base usual. O sea, todos los vectores de B en la base usual. Pues con esto es exactamente lo mismo. O sea, sería exactamente el mismo procedimiento. ¿Vale? Y bueno, esto se demuestra, se puede demostrar. Lo que he dicho, no me quiero parar, porque aquí es, o sea, a partir de aquí es donde voy a empezar a hacer hincapié. A partir de aquí viene lo chulo y donde tenéis que prestar atención. Vale, para la siguiente proposición, que quiero que se entienda bien, vamos a dividir la pizarra en dos partes. La parte de explicación y la parte de dibujo y la parte de explicación, ¿vale? Voy a empezar haciendo dibujo, entre comillas, un esquema, ¿vale? Voy a empezar haciendo un esquema, ¿vale? Sea F una aplicación que va de V a V'. ¿Bien? Sabemos que existe aquí el núcleo de F y aquí tenemos la imagen de F. ¿Sí? Esto todos lo sabemos. O sea, cosas básicas de aplicación. Vale, pues vamos a empezar con la primera proposición, que nos va a decir que el anulador del núcleo de F, no, perdón, esto va después. El anulador de la imagen de F va a ser igual al núcleo de la F traspuesta. Es decir, que si nosotros nos cogemos, lo voy a hacer en este sentido, ¿vale? Para que se entienda que es como que está como debajo, que aquí está V dual, o sea, V' dual, y aquí V dual. Y que va en este sentido, ¿vale? Pues si aquí nos cogemos el anulador de la imagen de F, ¿vale? El anulador de la imagen de F, nos cogemos el anulador de la imagen de esta función de aquí, de esta aplicación, y esos vectores, estas formas lineales que me cumplan esto de aquí, van a ser el núcleo de F traspuesta, ¿vale? Así a voz de pronto parece un poco rayante, pero ya os digo que no es para nada difícil. Mira, os lo demuestro. Esto sí lo voy a demostrar, ¿vale? Si tenemos phi' perteneciente a la imagen de F, al anulador de la imagen de F, tenemos entonces que phi' sobre cualquier vector será igual a 0 si V pertenece a la imagen de F. ¿Sí? Vale. ¿Qué podemos hacer aquí? Mira, realmente aquí, perdón, será phi' sobre V', porque claro, nos estamos viendo V', esto pertenece a el espacio V', ¿vale? Entonces, si tenemos que esto es un vector de V', todo vector de V' se va a poder poner como en forma de f de v. Si tenemos un vector aquí, v, pues nos va a llevar a f de v. ¿Sí? Y esto será igual a v'. Vale, pues entonces todo esto se puede poner de esta forma. Tenemos que phi' por por f de v', o sea, f de v, esto va a ser 0. Esto va a ser 0, no solo para todo vector de la imagen, sino para todo vector en v. O sea, todo vector va a tener imagen en la imagen de f, entonces esto de aquí siempre va a ser 0. Claro, phi' compuesto con f, esto es esto de aquí. No, esto es esto de aquí. Vale, sí, esto es esto de aquí, o sea, phi' compuesto con f. Y tenemos que esto, porque me hemos definido antes ft, esto es ft, f traspuesta de phi' de v, ¿verdad?
esto, espero que no quepa ninguna duda, pero es prácticamente lo que he dicho antes. Y tenemos que esto va a ser siempre igual a 0. Eso quiere decir que ft de phi' es igual a 0. Esto, a ver, o sea, esto va a ser igual a 0 para todo v perteneciente a v, por tanto, entonces esto es que la aplicación es la aplicación nula, ¿vale? Entonces con esto se saca que phi' pertenece al núcleo de ft, ¿vale? Al final hemos terminado demostrando lo mismo. Y se podría hacer exactamente al revés, si os dais cuenta, porque si phi' pertenece al núcleo de ft, entonces ft por phi' es 0, entonces ft por phi' sobre v va a ser 0 para todo v, se puede descomponer, básicamente que las implicaciones funcionan tanto para abajo como para arriba. O sea, va a ser exactamente igual, ¿vale? Vale, pues esta sería una primera aplicación de todo. Una segunda aplicación que se podría decir que deriva de esta es que el anulador del núcleo de f va a ser igual a la imagen de ft. Es decir, si nosotros nos cogemos el anulador del núcleo de f, que será el núcleo de f aquí, pues nos cogemos los vectores, o sea, las formas lineales, perdón, que anulan al núcleo de f, pues esto va a ser igual a la imagen de ft, de f transpuesta. Esto también se puede probar, es prácticamente análogo, bueno, no análogo, pero sí que es muy parecido a esto de aquí. Viene en el libro, viene en Wikipedia, viene donde queráis. Yo he hecho el primero y del segundo se puede hacer perfectamente por lo mismo. Y el tercero, ya sí que es también bastante importante, que el rango de f va a ser el mismo que el rango de su transpuesta. Vale, ¿esto cómo lo probamos? Pues muy sencillo. Si os dais cuenta, el rango de ft va a ser igual a la dimensión de la imagen de ft. Y por el teorema del rango podemos sacar que la dimensión de la imagen de ft va a ser igual a m, siendo m la dimensión de v, siendo m la dimensión de v, menos la dimensión del núcleo de ft, ¿vale? Y claro, si aplicamos lo que hemos hecho antes, tenemos que esto es m menos el anulador de la imagen de ft, ¿sí? Perfecto. Y ahora por último, no, perdón, el anulador de la imagen de f, perdón. Y claro, tenemos que el anulador de la imagen de f, habíamos visto antes, hace ya bastante, que esto es lo mismo que lo habíamos visto antes, m menos, esto va a ser m menos la dimensión de la imagen de f. Claro, m menos m más la dimensión de la imagen de f, nos queda que esto es igual a la dimensión de la imagen de f. Ya está, entonces tenemos que el rango de ft es igual a la dimensión de la imagen de f. Y como la dimensión de la imagen de f es igual al rango de f, pues ya está, queda demostrado. Y ya con esto tenéis la suficiente base de teoría para poder hacer ejercicios prácticos, al menos de todos los que yo me he encontrado. Solamente me he encontrado de este tipo. Y muy bien, pues esto es un ejercicio de la relación de ejercicios, de una relación de ejercicios que nos ha puesto nuestro profesor. Y nos dice que tenemos que construir un endomorfismo de M2 de R, tal que f de f sea igual a f, o sea que aplicar f dos veces sea lo mismo que aplicar f una vez, que la imagen de la transpuesta de f tenga que ser igual al anulador de S2 de R, que son las matrices simétricas de 2×2, y el núcleo de ft tiene que ser el anulador de A2 de R, que A2 de R son las matrices antisimétricas de 2×2. Vale, lo primero de todo, vamos a centrarnos en estas dos partes de aquí, ¿vale? Vamos a escribir aquí la imagen de f de t. Nosotros antes habíamos escrito que la imagen de f de t
va a ser lo mismo que el anulador, del núcleo de F, ¿verdad? Habíamos escrito eso por lo que hemos escrito antes. Y claro, y esto tiene que ser igual al anulador de S2 de R. Por tanto, tenemos dos subespacios, porque estos son subespacios, S2 de R es subespacio y núcleo de F es un subespacio. Tenemos dos subespacios que sus anuladores son iguales. Luego de aquí se deduce que si sus anuladores son iguales, entonces los espacios son iguales. Entonces el núcleo de F será igual a S2 de R, ¿vale? Y si tenemos aquí que el núcleo de Ft, esto habíamos escrito antes, que esto es el anulador de la imagen de F, ¿verdad? Vale, y esto tiene que ser igual al anulador de A2 de R. Y por lo mismo que hemos dicho antes, tenemos que esto es igual que la imagen de F es igual a A2 de R. ¿Vale? Vale, pues he borrado la pizarra y vamos a continuar con el ejercicio. Lo he puesto las dos cosas que hemos sacado ahí, al otro lado. Y ahora, pues simplemente si tenemos que construir un endomorfismo, normalmente cuando te piden construir un endomorfismo con condiciones, que nuestra condición será ahora mismo esta de aquí y estas dos de aquí, pues lo que tú intentas hacer, lo primero de todo es intentar averiguar cuál es una base del núcleo. Y claro, el núcleo de F será igual a S2 de R, por tanto, una base del núcleo de F será igual a una base de S2 de R. Claro, S2 de R son las matrices simétricas. Entonces, ¿cómo se determina una matriz simétrica? Pues sabemos que una matriz simétrica son las A, B, C, D, tales que B tiene que ser igual a C, ¿vale? Con esto, si os dais cuenta, aquí tendríamos una ecuación implícita, podemos decir que B menos C es igual a 0, y cogeríamos tres parámetros, A igual a lambda, D igual a mu, y podríamos coger, por ejemplo, C igual a T, por ejemplo, otro parámetro, y que B sea también igual a T. Y con eso conseguiríamos unas ecuaciones, y podríamos conseguir tendríamos unas ecuaciones con parámetros, podríamos sacar entonces de ahí, dándole valores a los parámetros, sacaríamos una base de S2. Pero bueno, todo ese paso, yo creo que si habéis llegado hasta aquí, sabéis construir, o sea, sabéis hacer todo eso, y igualmente, aunque no sepáis, sabéis que todas las matrices que sean simétricas van a cumplir que estos dos van a ser iguales, así que pues una base de eso va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Vale, pues esta será nuestra base del núcleo de F. ¿Ok? Y ahora, pues, una vez que tenemos nuestra base del núcleo de F, para seguir con la construcción del endomorfismo, ampliaremos con un vector de la base usual de las matrices cuadradas de 2×2, tal que el resultado de aquí sea linealmente independiente, ¿vale? Yo, por ejemplo, a ver, te puedes coger cualquiera que haga que estas dos sean linealmente independientes. Yo, por ejemplo, me voy a coger ahora, yo qué sé, por cogerme uno me cojo el 0, 1, 0, 0, ¿vale? Esto es un vector de la base usual que nos va a hacer que esto sea linealmente independiente. Se puede comprobar perfectamente si tú haces tu determinante, tú te haces aquí tu determinante aquí, y los pones como si fueran coordenadas en R4, porque R4 es isomorfo a matrices cuadradas de 2×2, ¿vale? Te haces tu determinante y te sale que es distinto de 0. Por tanto, esto es linealmente independiente. Vale, una vez llegado a este punto, ya hemos descrito por completo cómo sería una base de S2 formada por elementos del núcleo, ¿vale? O sea, una base de M2, perdón, con elementos del núcleo. Es decir, todo esto de aquí pertenece al núcleo de F. Vamos a hacer lo mismo, pero con la imagen. Lo mismo pasa con la imagen, como la imagen es igual a 2 de R, o simplemente una base de la imagen va a ser igual a una base de A2 de R. Y sabemos que todas las matrices antisimétricas, pues, para que no sepan, las matrices antisimétricas son aquellas cuya traspuesta es ella misma multiplicada por -1. Es decir, que siempre van a ser de la forma, la diagonal siempre va a ser igual a 0, es decir, la diagonal siempre va a ser 0, 0, 0, 0, 0, y si aquí hay un A, pues aquí habrá un -A, ¿vale? Y eso es una matriz antisimétrica. Entonces, claro, una base podemos sacarla, así como por intuición podemos sacar que una base
de A2DR podría ser pues 0, 1, menos 1, 0. Y ya con eso tienes una base de A2DR que también es una base de la imagen. Hola, buenas. Vale, perdón que se me ha cortado un poco. Nada, simplemente decir, vamos a seguir con el ejercicio. Me he dado cuenta, mientras estaba arreglando unas cosillas, que aquí hemos cogido una base que, vale, esta base es válida y tal, pero podríamos haber cogido una base mejor. Porque si os dais cuenta, ahora lo que hay que intentar hacer, bueno, si nosotros le aplicamos f a 1, 0, 0, 0, se me está quedando el boli sin tinta de tanto escribir. Esto tiene que ser igual a 0, f de 0, 1, 1, 0 tiene que ser igual a 0, f de 0, 0, 0, 0, 1 tiene que ser igual a 0, y f de 0, 1, 0, 0 va a tener que ser igual, como la base de la imagen es esta, va a tener que ser igual a 0, 1 menos 1, 0 por a. A siendo un escalar, el que sea. Vale, me he dado cuenta que vale, o sea, ahora aquí se podría operar porque con la condición esta de que f compuesta con f tiene que ser igual a f, pues simplemente diríamos que f compuesta con f de 0, 1, 0, 0 tiene que ser igual a f de 0, 1, 0, 0, y esto tiene que ser igual a f de 0, 1 menos 1, 0 por a, que tiene que ser igual a 0, 1 menos 1, 0 por a, ¿vale? Esto, o sea, se puede resolver, ¿vale? Uy, que se me cae el trípode. Vale, pues eso, que realmente esto se puede resolver así, pero si os dais cuenta, podéis dar cuenta de que si yo en vez de aquí 0, 1, 0, 0 me hubiera cogido menos 1, 0, 1, menos 1, 0, que es exactamente el mismo vector de aquí, esto sigue siendo linealmente independiente, ¿vale? Se puede comprobar. Y aquí simplemente tendré que poner que f de 1, de 0, 1 menos 1, 0, tiene que ser igual a 0, 1 menos 1, 0, y ya se cumpliría esta condición trivialmente, ¿vale? O sea, así como, o sea, lo de antes que he puesto se puede hacer, se puede construir así el endomorfismo, pero esto es una forma más rápida y también es perfectamente válida y se admite. Y ya está, y con esto hemos construido nuestro endomorfismo. Si nos piden hacer la matriz de estas dos bases, pues os vais a dar cuenta que la matriz de f de la base de la... Bueno, vamos a llamar a esta una base B, y ahora aquí está pues una base de A2DR, la vamos a ampliar a una base B' de la imagen, ¿vale? O sea, no de la imagen, sino de todo M2DR. ¿Vale? La vamos a ampliar. 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y esto linealmente independiente, ¿vale? Pues una matriz de cambio de base, de cambio de base no, de función f de b a b', pues tiene que ser, cogemos nuestros vectores de b, le aplicamos f y cogemos su imagen en estas coordenadas. Pues nada, primer vector le aplicamos f, 0, pues todo 0. Segundo vector le aplicamos f, 0. Tercer vector le aplicamos f, 0. Y cuarto vector le aplicamos f, nos queda el mismo que es exactamente el primer vector de la base primo y el resto 0. Y esta sería nuestra matriz de cambio de base. Y ya con esto habríamos construido el endomorfismo. Y nada, con esto acabaría todo el tema de espacios duales, ¿vale? Realmente esta última parte he ido muy corriendo, muy a prisa, porque me va a pillar el toro, el examen es mañana, y tengo todavía otras cosas, muchas más cosas de geometría que mirarme, que no me miro todavía, entonces necesito ponerme duro y esto me consume bastante tiempo, ahora tengo que editarlo y todo. Así que nada, se va a quedar aquí y nada, cualquier duda, escribirme en los comentarios, escribirme el DM y yo contesto, no os preocupéis. Venga, chao.